Muy bien, nos vamos a comenzar la clase de fisiología. Tengo una duda ahí, como tengo muchos subgrupos acá en mi plataforma. ¿Y cuál fue lo que di con ustedes la última vez? ¿Sangre 3, sangre 2? ¿Se acuerdan ustedes? Sangre 2, ¿no? Entonces ahorita nos tocaría sangre 3. Muy bien, vamos a ver sangre 3. Aquí está. Claro, ¿no es? Hola. Entonces, aquí está sangre 3. Muy bien. Sangre 3, vamos a hablar de glóbulos blancos y leucocitos, que son los leucocitos, ¿no? Entonces, ese es el tema de sangre 3. Vamos a ir. Aquí tenemos nuevamente, fíjense que aquí tenemos la composición de la sangre con la parte líquida y la parte sólida. La parte líquida con agua, proteína y electrolitos. La parte sólida con leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Acá tenemos otra diapositiva donde nos vamos a mostrar la dinámica de la circulación cardíaca. Vamos a poner nuestro apuntador aquí para recordar un poco la parte de anatomía, ¿no? Entonces tenemos el corazón con su cavidad derecha, aurícula derecha, ventrículo derecho, su cavidad izquierda, ventrículo, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Entonces habíamos dicho que la pequeña circulación es la que se produce cuando el ventrículo bombea la sangre a la arteria pulmonar. Eso va al campo de los pulmones, se oxigena y vuelve al ventrículo izquierdo, a la aurícula izquierda y después al ventrículo izquierdo para ser lanzada a la aorta. Entonces, la sangre que sale por el ventrículo izquierdo es alta en oxígeno y baja en CO2. Y aquella que sale por el ventrículo derecho es alto en oxígeno y bajo en CO2. Sigamos. Vamos a dejar el apuntador ahí. Aquí tenemos la leucopoiesis, o sea, cómo se forman los leucocitos o glóbulos blancos. Es el proceso que corresponde a la generación de leucocitos, glóbulos blancos. Se lleva a cabo en la médula ósea. Ya habíamos visto nosotros también en la parte práctica, no sé si todavía con usted no hemos llevado eso, pero ahí también vamos a volver a remarcar y remachar toda la parte de sangre, que son como 5 prácticas de sangre que hay que hacer. Muy bien, entonces el linaje, la generación de esta fábrica de glóbulos blancos se comienza con el hemocitoblasto, que es la célula madre. El hemocitoblasto da lugar al mieloblasto, que produce los progranulocitos, al linfoblasto, que produce los linfocitos, y al monoblasto, que produce los monocitos. Entonces, repito, la célula madre que va a dar origen al linaje de la serie blanca se va a diferenciar en 3 troncos. El primer tronco es el mieloblasto, que origina al progranulocito, y ese progranulocito va a dar origen a los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, ¿verdad? Ahora, los linfoblastos van a dar origen a los linfocitos, y los monoblastos van a dar origen a los monocitos. Sigamos. Características generales de los leucocitos. Vamos a ver cuáles son las características generales de los leucocitos. ¿Ya? A ver. Yo quiero que Mejía Cosete me cierre su micrófono. Ahora sí. Bueno. Entonces, decíamos lo siguiente. Las características generales de los leucocitos son glóbulos blancos, leucocitos, el 3% del total, forman parte del sistema inmunológico, son los encargados de destruir los agentes infecciosos. Los glóbulos blancos también pueden llamarse leucocitos. Su valor normal es entre 5.000 y 10.000 por milímetro cúbico. Guyton lo da entre 6.000 y 9.000. Fíjense que varía de autor para autor. Pero si tenemos que hablar de una cifra oficial, es la de Guyton, y es de 6.000 a 9.000 por milímetro cúbico. Tienen como función principal defender al organismo contra las infecciones por medio del fenómeno de la fagocitosis. Entonces, leucocitos mayor de 10.000 es leucocitosis. Cuando pasan los 10.000, hablamos de leucocitosis.
Cuando están abajo de 5.000, hablamos de leucopenia. ¿Ya? Entonces, ese es el rango. Sigamos. Aquí tenemos la hematopoiesis, nuevamente las células madres, fíjense aquí, que van a dar origen a la serie mieloide, a la serie linfoide. La serie mieloide va a estar formado por los glóbulos rojos, por las plaquetas y por los mieloblastos. Fíjense que los mieloblastos que vimos anteriormente, que son los granulocitos, que son eosinófilos, basófilos y neutrófilos, pertenecen, es decir, salen del mismo linaje de esta célula madre mieloide, que va a dar origen al glóbulo rojo, a la plaqueta y aquí a los glóbulos blancos llamados mieloblastos, su primera estirpe. Después la segunda generación son los granulocitos y aquí dentro de los granulocitos tenemos los basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Luego tenemos esta misma célula madre sanguínea, va a dar origen a la célula madre linfoide. La célula madre linfoide va a dar origen a los linfoblastos, que a su vez van a generar el linfocito B, que produce los anticuerpos, el linfocito T, que produce, es decir, son las células colaboradoras, supresoras y citotóxicas, ya vamos a ver más adelante. Los linfocitos B son encargados de la inmunidad humoral y los linfocitos T son encargados de la inmunidad celular. Y luego tenemos los linfocitos citolíticos naturales. Sigamos. Glóbulo blanco. Entonces aquí tenemos las imágenes al microscopio, cómo se ven todos estos glóbulos blancos. Los neutrófilos. Fíjense que habíamos visto que esto, voy a poner mi apuntador, estos neutrófilos, eosinófilos y basófilos son los llamados granulocitos. Es decir, estos se producen en la serie mieloide. Y después el monocito y el linfocito pertenecen a la serie linfoide, ¿ya? En su generación. Fíjense que el neutrófilo puede tener, el núcleo puede tener 5 lóbulos. Aquí el eosinófilo en forma de herradura, 2 lóbulos. El monocito tiene un núcleo grande. El monocito y el linfocito son los dos que tienen núcleos más grandes que ocupan casi todo el citoplasma. Y aquí tenemos los basófilos también con 2 o 3 lóbulos. Ya eso lo van a aprender ya en microscopía cuando vean. Muy bien. Sigamos. Vida media de los glóbulos blancos. La vida útil de los glóbulos blancos es de 7 a 10 horas, bastante diferente a la de los eritrocitos, que es de 120 días. Es decir, que los leucocitos se renuevan 3 veces al día. Entonces, imagínense ustedes, durante las 24 horas del día hay 3 generaciones de leucocitos. O sea, su vida media es de 7 a 10 horas. ¿Ya? Es decir, que los leucocitos se renuevan 3 veces en el día. Igual que el resto de las células de la sangre, su producción se realiza en la médula ósea. Vida media, los granulocitos de 4 a 8 horas en la circulación, 4 a 5 días en los tejidos. Los monocitos 10 a 20 horas en la circulación, los macrófagos tisulares meses y los linfocitos semanas y meses en función de la necesidad. Sigamos. Valores normales de los leucocitos. Entonces aquí da, fíjense, recién nacidos de 3 meses al año de edad. Esto es más importante para los pediatras. Pero fíjense cómo están de 10.000 a 26.000 recién nacidos. Los 3 meses de 6.000 a 18.000. Y al año de edad ya queda entre 8.000 a 16.000. Entre los 3 y 5 años de 10.000 a 14.000, de los 5 a 15 años de 5.5 millones, perdón, de 5.500 a 12.000. El hombre adulto, esto es lo que nos interesa, de 4.500 a 10.000, mujer adulta de 4.500 a 10.000. Entonces, fíjense, ustedes se quedan con las cifras que yo les he dicho de Guyton, que es de 6.000 a 9.000 por milímetro cúbico. ¿Ya? Después ya la parte de pediatría, eso que tiene que fijarlo más frecuentemente los pediatras. Glóbulo blanco igual leucocito, función de los glóbulos blancos, defensa. Entonces aquí vamos a ver las clases de glóbulos blancos que hay. Nuevamente voy a poner mi apuntador. Aquí tenemos, fíjense ustedes, aquí tenemos los polimorfonucleares, ¿ya? Llamados también granulocitos, que son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Aquí tenemos los mononucleares,
llamado también agranulocito. ¿Por qué ellos llaman granulocito? Porque en su citoplasma se ven granulaciones, ya como unos puntitos al microscopio. Esas son las granulaciones que tienen esta serie de los leucocitos que son llamados granulocitos, que son neutrófilos, basófilos, sinófilos. Ahora, los mononucleares tienen un solo núcleo grande y se llama agranulocitos porque no tienen esas granulaciones en el citoplasma, y son los monocitos y los linfocitos, ¿ya? Acá abajo estamos viendo el porcentaje que lo vamos a ver en la fórmula leucocitaria relativa, que tenemos un práctico también para eso. Pero fíjense, en promedio los neutrófilos son 62%. En promedio los eosinófilos son 2,3%. En promedio los basófilos son 0,4%. En promedio los monocitos son 5,3%. Y en promedio los linfocitos son alrededor de 30%. Entonces, esos porcentajes va a ser importante que lo fijen cuando veamos la fórmula leucocitaria relativa, que tenemos un práctico en la carrera. Aquí tenemos células responsables de la inmunidad adquirida. Entonces, ¿se recuerda cuando vimos inmunidad? Había una inmunidad innata y había una inmunidad adquirida. La inmunidad innata es aquella con la que se nace. Y la inmunidad adquirida es la que se va adquiriendo, como su nombre lo indica, valga la redundancia, a través de la vida y a través del correr de los años. Entonces, tenemos aquí para los responsables de esta inmunidad adquirida son dos células blancas, los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B, fíjense acá a la izquierda, voy a poner mi apuntador. Aquí los linfocitos B producen anticuerpos. Vamos a ver ya que los linfocitos B, antes de producir anticuerpos, este linfocito B se transforma en célula plasmática. Y ya es la célula plasmática la que produce el anticuerpo. Pero comúnmente se dice el linfocito B produce anticuerpos, ¿no? Pero si vamos al detalle, el linfocito B se va a transformar en célula plasmática y esa célula plasmática es la que va a producir los anticuerpos. Y es encargada de la respuesta o inmunidad humoral. Ahora, ¿qué pasa con el linfocito T? El linfocito T coordina las respuestas inmunitarias celular. Tenemos entonces tres tipos de linfocitos. Linfocito T colaborador, linfocito T supresor y los linfocitos T... Mira, yo estaba así. Mira, Carol Pinto, cerrar su micrófono. Es un quilombo. Y Sala Vargas también. Ahora sí. Puta, se pegó. Carol Pinto y Sala Vargas. ¿Qué por este hueco que está ahí? Carol Pinto. Pero a miércoles. Qué quilombo que es esto. Bueno, entonces le decía yo de que los linfocitos B, inmunidad humoral, y linfocitos T, inmunidad celular. Tenemos tres tipos de linfocitos T, las células colaboradoras, las células supresoras y las células citotóxicas. Así se clasifican los tres tipos de linfocitos T, colaboradoras, supresoras y citotóxicas. Sigamos. Aquí tenemos nuevamente la hematopoiesis, la célula madre hematopoyética da origen a la célula madre linfoide. Aquí salen los linfocitos B, linfocitos T. La célula madre hematopoyética pluripotencial da origen a la célula madre mieloide, produce los eritrocitos, las plaquetas y la célula mieloide de los glóbulos blancos, que son los granulocitos, los monocitos, los macrófagos. Sistema fagocítico mononuclear, integrado por los macrófagos móviles y por los macrófagos tisulares fijos. Macrófagos tisulares fijos, células de Kupffer en el hígado, piel y tejido celular subcutáneo, ganglio linfático, alvéolos pulmonares, vaso y médula ósea. Esto ya en una anterior diapositiva también ya hablamos de esta famosa grupo de células grandes que eran los macrófagos tisulares. Yo le contaba
la experiencia en la Argentina cuando alguien pillaba una célula de von Kupfer, un histiocito, un macrófago de los alvéolos tisulares, otro del vaso, etcétera. Como son inmensas, son células gigantes. Y aún así, pillé un macrófago y todo el mundo se arremolinaba y venía a ese microscopio para ver y conocer a las famosas células tisulares del sistema fagocítico, células grandes, y que están en el hígado se llama von Kupfer. Las que están en piel se llaman histiocitos, las que están en ganglio linfático también se llaman macrófagos, y hay las que están en los alvéolos pulmonares se llaman macrófagos alveolares, y las que están en vaso y médula ósea también se llaman macrófagos. Sigamos. Síntomas de neutrófilos bajos. Entonces, cuando los neutrófilos están bajos, o sea, los glóbulos blancos de la serie granulocítica, lo primero que hay es el neutrófilo. Son neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Esos son los de la serie granulocítica. Entonces, dentro de eso de la serie granulocítica tiene mucha importancia el número de neutrófilos. Cuando están bajos, se llama el paciente está con neutropenia. Y cuando están altos, el paciente está con neutrofilia. Entonces, cuando hay neutropenia por alguna patología, los síntomas de esa neutropenia son fiebre, diarrea, úlceras en la boca, dolor de garganta, escalofrío, náuseas y sensación de ardor. Todos esos síntomas son causados por la neutropenia, o sea, la disminución de los glóbulos blancos de la serie de los neutrófilos. Sigamos, leucocitosis. Ahora, cuando estamos al otro extremo, cuando están aumentados los leucocitos, la alteración por aumento del número de leucocitos se denomina leucocitosis. Puede ser fisiológica o patológica. Fíjense que tenemos entre la fisiológica, o sea, el aumento de los leucocitos mayor a 9.000, tenemos embarazo, lactancia, esfuerzo y calor. Entonces, en estas 4 situaciones, ya sea el calor intenso, el esfuerzo, el paciente está agotado por un esfuerzo, durante la infancia y durante el embarazo, tenemos leucocitos mayor a 9.000 por milímetro cúbico, que es el rango del extremo superior que da Gaito. Ahora, a las patológicas, esto es importante, cuando hay leucocitosis. Entonces, estamos viendo cuando hay leucocitosis fisiológica, embarazo, infancia, esfuerzo y calor. Cuando hay leucocitosis, se debe generalmente a infecciones bacterianas, virales, otras enfermedades como esporilares, rickettsiosis, complicaciones sépticas, micosis diseminada. Principalmente, el 90% de los leucocitos, de la leucocitosis, es debido a una infección bacteriana. Segundo, fíjense, reactiva. Entonces ya hemos visto la fisiológica, que principalmente son las infecciosas. La reactiva, dolor intenso, estrés agudo, poshemorragia, quemadura, necrosis, traumatismo, todo eso puede dar leucocitosis reactiva. Leucocitosis neoplásica, cuando hay un cáncer, leucemia mieloide, síndrome mielodisplásico, enfermedades mieloproliferativas, policitemia vera, tumores malignos, metástasis ósea. Entonces, fíjense esta cantidad de patologías que tienen leucocitosis de origen neoplásico. Y acá tenemos la leucocitosis de origen tóxico, por fármaco, intoxicación por algún medicamento, gota, que es el aumento del ácido úrico en la sangre, acidosis, que es un pH bajo, la acidosis urémica y la diabética, por ejemplo, puede cursar con leucocitosis. Después hay catecolaminas altas, la catecolamina es la adrenalina y la noradrenalina. Después tenemos algunas vacunas que producen leucocitosis. El litio, este litio es una sustancia, ya lo van a aprender en farmacología, que se da en un tipo de psicosis, que es la psicosis llamada enfermedad bipolar. Esas personas que un rato están riendo y a los 2 minutos están llorando, etcétera, cambian de carácter. Es una psicosis, es una enfermedad psiquiátrica, y esa enfermedad hay que darle sales de litio. Por eso aquí está el litio. Después tenemos corticoides y hipoxia. Entonces, todas esas patologías, es decir, en todas estas patologías últimas, son patologías que producen por intoxicación. O sea, dosis tóxica de fármaco, por la gota, que es una enfermedad, la acidosis, con trastorno, la acidosis urémica y diabética con trastorno metabólico, la catecolamina, que es la adrenalina y noradrenalina, también es tóxica, vacuna, el litio, corticoide y la hipoxia. Sigamos. Linfocitos B o células B.
Entonces ya hemos visto que los linfocitos B son los encargados de la inmunidad humoral, responsables de la inmunidad humoral. Entonces aquí voy con mi computador. Se forman, maduran y maduran en la médula ósea roja de los huesos. Tercero, presentan anticuerpos o receptores en la membrana plasmática que reaccionan con antígenos específicos de los microorganismos. Cuarto, al activarse se convierten en células plasmáticas que producen anticuerpos libres específicos. Era lo que yo les decía. Entonces, fíjense, primero, los linfocitos B son responsables de la inmunidad humoral. Eso tiene que fijar en la cabeza. Si yo les digo cuáles son las 4 características de los linfocitos B, 1, responsables de la inmunidad humoral. 2, se forman y maduran en la médula ósea, médula roja. 3, presentan anticuerpos o receptores en la membrana plasmática que reaccionan con los antígenos específicos de los microorganismos. 4, al activarse se convierten en células plasmáticas que producen anticuerpos libres específicos, lo que yo les decía. Normalmente y comúnmente en la charla rápida y ligera, los médicos conversamos y decimos, los linfocitos B son los que producen anticuerpos. Pero fíjense, si vamos ya al detalle fisiológico, este linfocito B tiene que transformarse previamente en célula plasmática. Y ya es la célula plasmática la que va a producir el anticuerpo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sigamos. Función del linfocito T. Ahora, el linfocito T habíamos visto que produce la inmunidad celular. Linfocitos T destructores. Hay killer, linfocitos T de helper y hay supresores. Yo quiero que ustedes aprendan la clasificación que da en nombres españoles, al idioma español, Gaito. Entonces, los linfocitos T se subdividen, ¿ya? En células colaboradoras, 1, células supresoras, 2, y células citotóxicas, las 3, la tercera, ¿ya? Entonces, colaboradora, supresora y citotóxica. Esa misma clasificación de colaboradora, supresora y citotóxica, ya van a ver los helper, los CD4, CD5, CD21, etcétera. Ya eso es en inglés. CD viene de Cluster Differentiation, o sea, según el grado de diferenciación que tiene el linfocito T, entonces ya va a ser una célula colaboradora, una célula supresora o una célula citotóxica. Y se van a ir diferenciando cada vez más. Y entonces, por eso ese es un grado de diferenciación que es inglés, CD, quiere decir C, cluster. Cluster quiere decir, mecanismo a través del cual esa célula blanca se diferencia. Entonces, cluster differentiation, o sea, lugar donde está la diferenciación de esa célula. ¿En qué parte de la célula se produce la diferenciación? O sea, grado de diferenciación de esa célula. Muy bien, entonces repito, los linfocitos T se subdividen en linfocito T célula colaboradora, linfocito T célula supresora y linfocito T célula citotóxica. Vamos a ver cuáles son las funciones de cada uno. Los linfocitos T, hay una que se llama, esas citotóxicas son las killer, las células matadoras. Killer viene de, son a los matadores, a los asesinos en serie, le dicen killer en inglés. Son células matadoras. Dice, destruyen al microorganismo invasor, protegen al cuerpo de bacterias específicas y virus que tienen la habilidad de sobrevivir y reproducirse en las células del cuerpo. Entonces son las primeras que van y dan ataque a los agentes extraños, a los agentes invasores en el organismo. Llámense bacterias, llámense hongos, llámense virus. Los primeros que aparecen son las células citotóxicas, que son los killers, ¿no es verdad? Células destructoras. Segundo, linfocitos T de ayuda, colaboradora, por eso se llama. ¿Qué ayuda? Colaboración, ayuda, es lo mismo. De ahí viene el nombre de colaboradora. Ayudan a los linfocitos B a producir anticuerpos y ayudan a los linfocitos T destructores en el ataque a sustancias extrañas.
hace más efectiva la función de los linfocitos B, provocando una mejor y más rápida producción de anticuerpos. Entonces ya vimos, los killers son destructores, son los primeros que aparecen para destruir al invasor. Después vienen en su ayuda las células colaboradoras, que ayudan para neutralizar esa agente extraño. Y después los linfocitos T supresores, fíjense ahí, el último, suprimen o apagan a los linfocitos T. ¿Qué va a hacer? Estas supresoras son las que frenan esos killers, las células citotóxicas, llamadas killer o destructoras, son sumamente ávidas, o sea, destruyen todo. O sea, si más apura, destruyen hasta su propia célula. Entonces, quien la frena, que la va frenando, son estos linfocitos supresores. Es decir, van tirándole el freno y haciendo que esos killers la citotóxica no se disparen mucho y comiencen a matar al prochimochi célula, y deben de matar solamente a la célula invasora, pero está su vorágine por destruir a la célula, que ya cuando ya no hay más el agente invasor, ya ha sido destruido, sigue su acción y siguen destruyendo células normales. Entonces, estos linfocitos T supresores son los que lo van frenando y decir, oye, che, ¿qué te pasa? Están matando hasta nuestra propia célula. Entonces lo van frenando, lo van parando, ¿verdad? Entonces, esa es la función de los linfocitos T. Repitiendo, los linfocitos T son encargados de la inmunidad celular. ¿Cómo? A través de sus tres tipos de células que tiene. Primero, el linfocito, las células colaboradoras que ayudan para la destrucción del agente invasor. Las células supresoras que frenan a los linfocitos killer, que son los linfocitos citotóxicos. Entonces, ahí está la función de los linfocitos T. Función hematológica del vaso. El vaso tiene como función filtración de la sangre. 2. Función inmunológica. El inicio de la respuesta inmunológica y la elaboración de los antígenos ocurre en la zona marginal del vaso. Entonces, fíjense que el vaso es importante en el sistema inmunológico. Filtra la sangre y ahí se comienzan a producir los primeros antígenos para destruir al agente invasor. 2. Función hematológica. El vaso almacena eritrocitos, plaquetas y glóbulos blancos. Almacenamiento. 4. Función hemostática. Produce el factor 8 de coagulación y el factor de von Willebrand que participa en la coagulación de la sangre. ¿Ya? Sigamos. Linfocitos B o célula, esta ya la vimos, es decir, inmunidad humoral, está repetida. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí el Recording stopped. sangre 3. Y después de esto ya viene sangre 4, que es coagulación, y así no sé si, después creo que viene metabolismo del hierro o del calcio, no me acuerdo. Y unas 3 clases más y terminamos sangre. Después tenemos que ir a endocrino, porque todas esas unidades académicas entran para el examen final, la parte gastrointestinal creo también, o sea que es largo esto. Muy bien, entonces si hay alguna preguntita ahí, adelante, los escucho. Muy bien, si todo está en paz y todo está en calma, entonces quedamos por aquí nomás. Yo voy a seguir dando clase. Ya saben ustedes, entonces, en su plataforma van a ver secuencialmente todos estos temas, ¿ya? Y agregado a algunos de estos temas está también el video de la práctica, porque yo antes la práctica hice esos videos para dar mi clase de práctica vía Zoom, o sea, virtual. Y entonces los colgué ya ahí y van a ver ustedes que además del video de la clase teórica, puede ver ahí que esté, no sé, electrocardiograma, va a estar espirometría, va a estar la parte de flebotomía y todo eso, ¿ya? Entonces ahí tienen cualquier cantidad de videos para ver, consultar, más el texto. Entonces tienen todo el material para aprender esta materia, ¿no es verdad? Así que es cuestión de voluntad y tiempo, ¿ya?
Muy bien, un abrazo grandote, pórtense bien, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Listo. doctor. Hasta luego, Gracias. doctor. Gracias.